Tenga un cordial saludo de parte del grupo 3 del curso de mecánica de fluidos. Los autores del curso somos Aguilar Muñoz Fran, Falero Ciancas Juan Carlos, Sandoval Paz Giancarlos. Vamos a hablar acerca de nuestro proyecto, que es la agroindustria y las hidroeléctricas. Nuestro contexto del problema es que las hidroeléctricas hoy en día en las empresas mineras y más se usan normalmente en grandes reservorios de agua para cumplir fines específicos. En muchos de los canales o reservas de agua mencionados se encuentran placas metálicas que hacen de paredes entre los distintos reservorios y que a la vez, por accionamiento mecánicos, dejan circular el agua hacia otros lugares objetivos. Estas placas con puertas metálicas involucran un estudio minucioso para su construcción, que conlleva primordialmente al cálculo de las fuerzas ejercidas por el fluido a la cual sería sometido. El problema que nosotros nos planteamos es cómo diseñamos las placas en base a la presión hidrostática ejercida por alguna que va a contener, siguiendo es la presentación del problema. En la presentación del problema, nosotros nos damos un ejemplo práctico en donde vamos a determinar la influencia mecánica de un fluido en un canal o reservorio en la construcción de una compuerta o pared metálica, usada como perímetro o pared, calculando para ello las fuerzas que dicho fluido ejerce sobre la placa limitadora. En este caso, nosotros debemos calcular las fuerzas de este fluido que está en reposo. Vamos a encontrar esa fuerza para poder diseñar nuestras placas. Nosotros como futuros ingenieros tenemos que diseñar, ya que eso va a ser nuestro trabajo, tratar de diseñar y hacer el estudio de la presión hidrostática del agua. Siguiendo con las presentaciones, tenemos los conceptos teóricos en donde nosotros nos estamos basando, que es la estática de fluidos, que se utiliza para determinar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos flotantes o sumergidos, y a las fuerzas que generan algunos dispositivos, como las prensas hidráulicas y los gatos para automóviles, que son muy común hoy en día y que son un ayudo bastante para la sociedad. El diseño de muchos sistemas de ingeniería como las presas para agua y los tanques de almacenamiento de líquidos exige determinar las fuerzas que actúan sobre las superficies aplicando la estática del fluido. Voy a dar paso a mi compañero para que siga la exposición. Gracias. Conceptos teóricos. La estática de fluidos trata los problemas relacionados con los fluidos en reposo. El fluido puede ser gaseoso o líquido. La única fuerza que se trata en la estática de fluidos es el esfuerzo normal, en el cual la presión y su variación solo depende del peso del fluido. El principio fundamental de la hidrostática, la fórmula dice que todo sólido sumergido en un líquido se puede calcular la presión de acuerdo a la altura, pero la altura depende de la posición de las fuerzas verticales, no horizontales. Bueno, la fórmula dice, presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, más la presión atmosférica, pero la presión atmosférica se calcula dependiendo si el recipiente está destapado, ¿no? Si no está destapado, la presión atmosférica no cuenta, no se calcula. Otro principio fundamental de la hidrostática dice que presión
A menos presión B es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura A menos la altura B. Pero acá la diferencia de presiones depende de la altura, porque la densidad es igual para todos y si cambia la altura, cambian las presiones. Gracias. Pasa tu compañero Falero. Bueno, buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero Esteban. Así como está exponiendo mi compañero. Primero tenemos que tener en cuenta las fórmulas que rigen, ¿no? Que rigen en este principio fundamental, que son para la hidrostática. Que son dos fórmulas sencillas, ¿no? Como las ha mencionado el compañero Paz. Entonces nosotros tenemos dos fórmulas para calcular las fuerzas resultantes, ¿no? Un tanque, un cilindro, la fuerza de una compuerta, como la que estamos viendo nosotros ahorita. Entonces, la compuerta que nosotros estamos realizando es 4 por 5, 5 metros. Entonces, para dar la solución al problema, nosotros tenemos la presión, para solucionar el problema es la presión de promedio, la presión promedio por presión centro igual a la densidad por la gravedad por la altura centro, ¿cierto? Entonces la presión promedio es igual a la presión centro igual por la densidad por la gravedad por altura sobre 2. Entonces, como todos sabemos, la presión promedio es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y esto es multiplicado por lo que es la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y todo esto multiplicado por 2. Entonces, la presión promedio es igual a un 19.62 kilonewton metros cuadrados. Entonces, pues, nosotros no queremos exactamente la presión promedio. Nosotros lo que queremos ver es la fuerza resultante que está optando el agua para hacer toda la fuerza que están chocando contra la placa. Entonces, para encontrar esa fuerza resultante, nosotros tenemos que utilizar la presión por área. Entonces, como ya tenemos lo que es la presión promedio, que es 19.62 kilómetros por metro cuadrado, entonces esto lo multiplicaríamos por todo lo que estamos utilizando la placa, que es 4 metros por 5 metros. Entonces vamos a encontrar la fuerza resultante, que son 392 kilonewton. Entonces, si nosotros ya encontramos lo que es la fuerza resultante, que son 392 kilonewton, nos vamos a ir a lo que es las conclusiones y los resultados, ¿no? Y como dicen todos los resultados, la forma de calcular en caso práctico es imprescindible para la construcción de una compuerta o pared metálica. Como todos sabemos, para construir un tanque o una pared metálica tenemos que ver qué material vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque todos los materiales, todos los tanques que tenemos, no es por soldar ni nada, sino tenemos que ver el tipo de material de resistencia que vamos a obtener ahí, porque como sabemos todos, que más profundidad de agua que vamos a obtener en un tanque, en un pozo, en un reservorio, van a ser un poco más altas, mayores, sus fuerzas, ¿no? Entonces, los reservorios que son de magnitud mecánica, se hace el estudio de resistencia a materiales. Entonces, eso es lo que nosotros como futuros ingenieros tenemos que ver para utilizar y ver qué material vamos a utilizar correctamente y seleccionar el adecuado para hacer una buena construcción. Así, el resultado de la fuerza resultante que ejerce sobre la pared, ahora que tenemos una fuerza que son 392 kilómetros metro cuadrado, hace un aproximado peso equivalente de 500 personas, ¿no? Aproximadamente cada persona 80 kilos, ¿no? Por ello. Entonces, el fundamento es hacer un buen diseño para que la pared soporte toda la fuerza y todos los anclajes que tenemos que utilizar para la construcción y fijar una pared donde tenemos que hacer dicho trabajo. Igualar todas las condiciones de las fuerzas ejercidas por un fluido es según correcto funcionamiento de una compuerta, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es mi persona tuvo la oportunidad de practicar en una empresa donde soldaban las placas de unos tanques para realizar unos tanques así, unas compuertas. Y teníamos que ver, ¿no? El material, el tipo que teníamos que ver por la seguridad de la compuerta. Y es una estructura que si también es un beneficio económico, porque a lo largo si tú vas a poner un buen material va a durar un poco más, y lo vemos económicamente,
para las empresas o pues, también así demostrando el trabajo que nosotros como ingenieros, futuros ingenieros, vamos a dar, ¿no? Garantía y todo el material. Y para poder construir algo mejor y que se pueda escoger en un tiempo eficiente y mantenerlo también adecuadamente. Eso sería todo hoy, compañeros, por el grupo 3 y muchas gracias por su atención.